¿Sentís que tu pelo está feo y compres lo que compres no lográs que mejore? Podrías estar cometiendo uno o más errores en la manera de cuidarlo. Quédate mirando este video. Te cuento qué podrías estar haciendo mal con tu rutina de cuidados para el pelo. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Si entraron a este video, estoy seguro de que quieren respuestas. quieren saber ¿Por qué es que su pelo no termina de mejorar? hay algo más frustrante que gastar plata en productos para el pelo y sentir que usemos lo que usemos, sigue crocante. Qué bronca que da gastar un montón de plata en productos de marcas carísimas para que después de usarlos nuestro pelo siga igual. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero, ¿por qué es que sucede esto? ¿Los productos son malos? ¿Las marcas son unas mentirosas? El universo es muy confuso realmente. Existen errores muy frecuentes a la hora de cuidarnos el pelo. Errores que mantenemos a lo largo del tiempo y que a lo mejor ni siquiera somos conscientes de que los estamos cometiendo. Estos repercuten directamente sobre el estado de nuestro pelo, sobre su calidad, sobre cómo se ve y cómo se siente. Para que esto no les siga pasando y para que no gasten dinero de más en productos que no necesitan, les armé un listado de errores que frecuentemente cometemos con nuestro shampoo y acondicionador y que son la causa por la cual nuestro pelo no luce como quisiéramos. ¿Seremos nosotros mismos la razón por la cual nuestro pelo no luce bien? No habrá aumentos en cuotas escolares. Primer error, rotar el shampoo porque el pelo se acostumbra. Escucho mucho en internet que el pelo se acostumbra al shampoo y es por eso que el pelo no mejora. O es por eso que en determinado momento deja de verse bien y pasa a verse mal. ¿Me quieren decir quién fue el que inventó esto? ¿Quién fue? Primero, recordemos que el shampoo es un producto orientado a limpiar la piel cabelluda. Sí, también ayuda a lavar el pelo, pero su objetivo principal es remover el exceso de sebo y suciedad que pueda haber en el cuero cabelludo y que luego sí afecte el largo del pelo. Cueros cabelludos muy grasos van a requerir de un shampoo con limpiadores fuertes que barran esa oleosidad excesiva para que ésta no se escurra por sobre las fibras capilares y dejen el pelo sintiéndose oleoso. Al shampoo debemos aplicarlo en contacto directo con la piel de la cabeza y trabajarlo directamente sobre la piel, no sobre el largo del pelo. Si vos sos de usar shampoo en el largo del pelo y sentís que tu pelo empezó a sentirse reseco, duro, pajoso, no es que se acostumbró al shampoo, es que lo estás usando mal. Los productos de uso tópico, como el shampoo, no son capaces de cambiar de manera permanente las características de, por ejemplo, la piel de la cabeza. Es por eso que la piel cabelluda no se acostumbra a los shampoos. ¿Escucharon bien? No se acostumbra. Si a nuestro cuero cabelludo le funciona determinado shampoo, le va a seguir funcionando por más que usemos 2 o 3 botellas seguidas. Ahora bien, sí puede pasar que por cuestiones hormonales, por medicaciones, etc., la secreción sebácea de nuestro cuero cabelludo cambie y así un shampoo que antes nos servía, ahora no nos sirve porque nuestro pelo está más o menos graso. También puede ocurrir que antes tenía el pelo sano, fuerte, recubierto por sebo y por el uso repetido, mal aplicado de shampoo sobre el largo del pelo, ahora esté desprovisto de lípidos, reseco y lleno de frizz. En un momento así, solo se puede reír. Puede ocurrir también que en determinado momento desarrolle una patología del cuero cabelludo y un shampoo que antes me dejaba el pelo muy bien, ahora no solo que no lo deja bien, sino que hace que la piel de la cabeza se me irrite. En todos estos casos no hubo un acostumbramiento al producto. En el primero y el tercer caso, las necesidades de mi cuero cabelludo cambiaron. En el segundo caso, el pelo aguantó que usara mal el shampoo hasta que no pudo más. No se genera acostumbramiento a los shampoos. No hace falta que salgan a comprar otro o que dejen de lado su shampoo favorito. Antes de seguir, quiero darle las gracias al sponsor del video de hoy,
Sleep & Glow. Este mes, todo en la tienda de Sleep & Glow tiene un 15% de descuento para celebrar el cumpleaños de la marca. Esta podría ser tu oportunidad para comprarte una almohada antiarrugas para seguir cuidándote la piel incluso al dormir. ¿Qué es una almohada antiarrugas? Se preguntará más de uno. Una almohada antiarrugas es aquella que nos permite combatir las fuerzas que se generan al dormir. Fuerzas de estiramiento y compresión capaces de arrugarnos la piel con el paso del tiempo. Aunque parezca increíble, esto sucede. Años y años de someter a la piel a fuerzas que la tironean y la comprimen llevan a que ésta se termine por arrugar. Por suerte, es algo que se puede prevenir usando la almohada correcta. Yo siempre les menciono la que uso yo todos los días, la almohada Omnia de Sleep & Glow. Esta almohada está diseñada por ortopedistas de manera tal que al usarla para dormir, las fuerzas que arrugan la piel no se generan. Si se fijan, los lados de la almohada tienen un espacio que evitan que la cara se comprima al dormir de costado. Si no hay compresión, no hay fuerzas que arruguen la piel. Y ahora Sleep & Glow lanzó un avance en el apoyo holístico de la piel. La nueva almohada Omnia Skin Defense, reforzada con una funda de almohada antibacteriana con cobre. El cobre ayuda a disminuir el contenido de bacterias que viven sobre la superficie de la piel, destruyéndolas. Bacterias que pueden intervenir en el desarrollo de dermatosis tales como el acné, la dermatitis atópica, etc. Además, estimula la producción de colágeno para mejorar las arrugas y la elasticidad de la piel, para obtener así una piel menos inflamada, con menos bacterias, con menos edemas y arrugas. Las fundas convencionales de algodón absorben sebo, la transpiración, son un ambiente que favorece el crecimiento de bacterias. Usando una funda de este estilo, una funda con cobre, eso no sucede. Aprovechen todo este mes el 15% de descuento en los productos de Sleep & Glow. Muchas gracias Sleep & Glow por patrocinar este video. Segundo error, no elegir el shampoo y acondicionador según las necesidades de nuestro cuero cabelludo o del pelo. Bueno, el primer error me trae a hablar de este otro. Si no es el error más frecuente, es uno de los más frecuentes. Primero, comprar el shampoo inadecuado. Así como la piel de la cara tiene sus necesidades específicas, y así como no le daríamos a una piel grasa una crema para una piel seca, o a una piel seca no le daríamos una para piel grasa, no le indicaríamos a una persona con cuero cabelludo graso un shampoo para personas con cuero cabelludo seco y viceversa. No debemos olvidar que el cuero cabelludo es piel y el shampoo debe elegirse dependiendo de las características de esta. Una piel cabelluda muy grasa, que engrasa el pelo fácilmente, va a requerir de un shampoo con limpiadores fuertes, que limpie en profundidad, un shampoo con sulfatos para poder barrer esa oleosidad extrema. No debemos darle ese shampoo a una persona con cuero cabelludo seco, básicamente porque le prenderíamos fuego a la cabeza. Es como si le diéramos un limpiador con salicílico o con glicólico a una piel seca que no se hidrata. Una locura. Antes de criticar a su shampoo, asegúrense de haber comprado el adecuado para su tipo de piel cabelluda. Cueros cabelludos grasos necesitan un shampoo con sulfatos. Un cuero cabelludo normal o seco, uno con combinación de limpiadores o sin sulfatos. Tengo varios videos orientándoles la manera correcta de elegir el shampoo para su caso. Pueden verlos después de terminar este video. Con el acondicionador pasa lo mismo. Debemos comprar acondicionadores que suplan las necesidades de nuestras fibras capilares. Si nuestro pelo está sano, no va a necesitar de proteínas, aminoácidos o muchos aceites para reparar su estructura. Ahora bien, si tenemos un pelo muy dañado porque lo decoloramos, lo exponemos mucho a planchitas o secador, sí vamos a necesitar un acondicionador con aceites, proteínas, ingredientes reparadores. Si ustedes estaban usando un shampoo para un pelo no dañado, teniendo una fibra bastante maltratada, lo más probable es que sientan que ese acondicionador no funciona. Pero no es que el acondicionador sea malo, es que no es para su tipo de pelo. Ténganlo en cuenta. Tercer error, no armar una rutina acorde a mis necesidades. Cuidar de nuestro pelo es mucho más que usar un shampoo o un shampoo y acondicionador. Dependiendo de las características y de las necesidades de nuestro pelo y de nuestro cuero cabelludo, podremos tener una rutina de cuidados más o menos compleja. Una rutina de cuidado de pelo incluye, sí, al shampoo y al acondicionador, pero puede incluir también una máscara reparadora, un serum, un peine adecuado, una toalla adecuada, un protector térmico, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es que muchas veces la rutina de cuidado del pelo necesita ser mucho más compleja que simplemente usar un shampoo. Por ejemplo, si tenemos un pelo de porosidad alta, súper dañado porque todos los días lo secamos con secador
y lo planchamos antes de salir a estar 12 horas parados al sol en un lugar ventoso y pretendemos que este se vea y se sienta bien únicamente usando un shampoo y un acondicionador, y déjenme decirles que esto va a ser difícil. Pero no porque sus productos sean malos, sino que porque no son suficientes. Es como querer arreglar una pared que se está viniendo abajo con un poco de plastilina o arcilla. Todo bien, no está mal, todo suma, pero esa pared necesita cemento y ladrillos. Si se compraron productos nuevos y sienten que estos no están funcionando, antes de escrachar a las marcas en TikTok, traten de analizar si su pelo no está necesitando algo más. A lo mejor haciendo algún cambio en su estilo de vida o sumando 1 o 2 productos a su rutina de cuidados, su pelo revive. Háganme caso, analicen su rutina. ¡Hay tabla! Próximo error, no usar acondicionador. Al día de hoy, año 2024, ¿cómo puede ser que haya gente que no use acondicionador? Pero tengo pelo corto. Usa acondicionador. Pero me deja el pelo... Si tenemos pelo, si usamos shampoo, si queremos que nuestro pelo se vea y se sienta bien, debemos usar acondicionador. El acondicionador juega un rol fundamental en la salud de nuestro pelo. La nutrición, la hidratación, la reparación del pelo está a cargo del acondicionador. Sí, el shampoo podrá tener ingredientes que colaboren, pero su función es otra. Su función es limpiar. Quien se encarga realmente de reparar la cutícula, de bañar el pelo en cargas eléctricas opuestas a las del shampoo, de disminuir el frizz, de dejar el pelo manejable, es el acondicionador. Punto. No es posible tener un pelo realmente cuidado si no lo usamos. Ya me imagino. Me adelanto. Yo no uso acondicionador, tengo el pelo hermoso. Me alegro por tu superioridad genética, pero te aseguro que el 99% de la población mundial restante necesita acondicionador para mantener el pelo sano y lindo. Para el pelo, el uso de shampoo es algo un poco traumático. ¿Ustedes vieron cómo queda el pelo después de usar shampoo? Especialmente si tienen pelo largo. Queda duro, enredado, con frizz, como alambre. Soy el ángel de la muerte. Llegó la hora de la purificación. El acondicionador nos ayuda a regresar ese pelo a la vida, suavizando sus fibras, lubricándolo, dejándolo suave y manejable. No pueden olvidarse de usar acondicionador. Busquen un acondicionador que se adecue a nivel de daño que tiene su fibra capilar, eligiendo el acondicionador correcto para ver que su pelo va a mejorar un montón. Y sí, si tienen pelo corto, también tienen que usar acondicionador. Asegúrense de enjuagarlo bien y listo. Próximo error, no darle tiempo a que los activos funcionen. Otro error frecuente es no darle tiempo necesario a los activos para que puedan generar sus efectos. Los shampoos y los acondicionadores funcionan mejor si les damos 2 o 3 minutos para generar los cambios sobre la piel o el pelo que están encargados de generar. Especialmente si usamos, por ejemplo, un shampoo con ácido salicílico o ingredientes para tratar cuestiones como la caspa u otros cuadros dermatológicos. Debemos tener paciencia y dejarlos hacer su efecto. Lo mismo ocurre con los acondicionadores y las máscaras reparadoras. Debemos darle tiempo para recubrir y reparar la estructura del pelo antes de enjuagarlas. Algo que a mí me gusta mucho hacer es aplicarme las máscaras en el pelo mientras hago alguna actividad en mi casa, es decir, fuera de la ducha. Las dejo actuar mientras edito, poniendo mails o acomodo el living. Pruébenlo, les aseguro que su pelo va a mejorar un montón. Próximo error, no saber qué esperar de un producto. También es un error no saber qué esperar de un producto. No todos los productos están orientados a generar todos los efectos. Es decir, hay productos para pelo seco, para cuero cabelludo graso, para pelo sin brillo, para pelo con rulos, etc. Si yo me compro un shampoo para pelo graso y no me dejo el pelo dócil, manejable, sin frizz, suave y brillante, la verdad es que no es culpa del shampoo. Homero, deja de hacer berrinche. No es berrinche, es un puchero. Así como hay serums o cremas para hidratar la piel, para remover el exceso de sebo, iluminar, exfoliar, etc., hay productos para el pelo con propiedades diferentes para lograr resultados distintos. Debemos estar muy atentos y conocer el producto que estamos por comprar para saber si este está orientado a aquello que nosotros queremos conseguir. Si no lo hacemos, lo más probable es que terminemos comprando un producto que no cumple con nuestras expectativas, que no logra lo que nuestro pelo está necesitando y en definitiva no nos sirve. Escucho
todo el tiempo a personas que dicen que tal o cual producto es malísimo porque les dejó el pelo así o asá, pero al indagar un poco sobre cómo es su pelo, su cuero cabelludo y qué querían lograr con el producto, me encuentro con que no es el producto para su caso. Así como no se comprarían un producto para la cara que no sea para su tipo de piel, tampoco deben hacerlo con el pelo. Esto me lleva al siguiente error frecuente: matar un producto porque no produjo el efecto que yo quería. Esto no puede pasar. Que un producto no haga eso que yo quiero no quiere decir necesariamente que el producto sea malo. Si yo compro un shampoo para pelo graso y pretendo que no me haga arder mi cuero cabelludo seco, y digamos que el que metió la pata fui yo. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! El shampoo no es malo. Compré el que no tenía que comprar. En redes veo mucho esto. Personas que matan a un producto, que insultan a los laboratorios, que dicen que tal o cual línea para el pelo es una estafa, y la verdad es que no es la línea para ellos. Creo que con lo que hablé antes dejé más que en claro que debemos comprar teniendo en cuenta las características de nuestro cuero cabelludo y de nuestro pelo. El producto que vayamos a usar debe estar orientado a estos. Un shampoo o un acondicionador, por el simple hecho de ser un shampoo o un acondicionador, no va a cubrir todas las necesidades de mi caso. Es importantísimo que no matemos un producto por no generar los cambios que buscábamos, sin antes asegurarnos de que están realmente orientados a generarlos. Asegúrense también de tener una correcta rutina de cuidado para el pelo. Como dijimos antes, a veces nuestro caso puede necesitar algo más que un shampoo y un acondicionador. Si tienen dudas respecto a si su rutina de cuidado para el pelo está bien, si quieren saber si con su shampoo y acondicionador es suficiente para su caso, no duden en consultar con su dermatólogo. No caigan en estos errores que abundan en redes. Su pelo podría mejorar un montón modificando 2 o 3 simples cuestiones que a lo mejor hasta el momento no tenían en cuenta. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.oscarano. Y yo los veo en el próximo video.